Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que nos están acompañando en esta tarde, noche. Y el mensaje de hoy está titulado Cuando las reglas del hombre estorban el camino a la gracia divina. Vamos a estar leyendo el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28, que dice, un sábado al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en el sábado? Él les contestó, ¿que nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios, o sea, este es el templo, cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que es solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y dio también a sus compañeros. Entonces ya hay un punto ahí y sigue diciendo la palabra del Señor. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Podemos decir, hermanos, que sin lugar a duda, hay solamente algunas cosas tan destructivas, tan seductivas y tan engañosas, slash peligrosas para nuestra relación con Dios, como lo es el veneno mortal del legalismo. Este veneno afecta nuestra relación con Dios gravemente. Este veneno es destructivo, es destructivo. ¿Por qué? Porque genera muerte en lugar de vida. Este veneno es seductivo. ¿Por qué? Porque por alguna razón nuestra carne tiene una atracción natural que hace que al legalismo, que hace que pongamos atención a nosotros mismos en lugar de ponerle atención y de enfocarnos en Jesús para encontrar nuestro lugar espiritual ante Dios. Y tercero, este veneno es engañoso. Es engañoso, ¿por qué? Porque nos hace creer de una manera ilusa, de una manera ingenua, hasta de una manera tonta, si lo quiere usted decir así, nos hace creer que somos grandes espiritualmente hablando, cuando en realidad podríamos, no digo que lo somos, pero en realidad podríamos ser esclavos del pecado y de nuestros propios apetitos terrenales. Entonces, lo voy a decir una vez más porque yo sé que se les va a olvidar. Hay algo, no hay nada que sea tan destructivo, seductivo, engañoso y peligroso para nuestra relación con Dios como lo es el veneno mortal del legalismo. ¿Por qué es destructivo? Porque genera muerte en lugar de vida. ¿Por qué es seductivo? Porque nuestra carne tiene una atracción natural, y hace que pongamos atención más a nosotros mismos en lugar de enfocarnos en Jesús. Es engañoso porque nos hace creer. El legalismo nos hace creer que somos grandes espiritualmente, cuando en realidad podríamos ser simple y sencillamente míseros, esclavos del pecado. Entonces, tenemos 3 puntos a desarrollar esta noche. Primero, no permitas que las reglas del hombre te hagan un esclavo espiritual. No permitas, número 1, no permitas que las reglas del hombre te hagan un esclavo espiritual. En Marcos capítulo 2, versículos 23 al 24 dice, un sábado al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso espigas de trigo. Y le preguntaron a los fariseos, ¿por qué hacen ellos esto, lo que está prohibido hacer en sábado? Este día, entonces, hermanos, y cualquiera que nos está viendo en esta noche, este día Jesús y sus discípulos estaban cruzando por un campo que estaba sembrado, que estaba listo para ser segado. Y cuando ellos iban cruzando el campo sembrado de espigas de trigos, los discípulos iban arrancando espigas de trigo para comérselas. La hipocresía de los fariseos los llevó a pensar, los llevó a ver esto como, como que los discípulos estaban cosechando el campo. O sea, a los ojos de los fariseos, los discípulos estaban haciendo algo que no deberías de hacer los sábados, o sea, el día de reposo. Y entonces ellos, los fariseos, estaban acusando a los discípulos de estar cosechando el campo en el día de reposo. Imagínense nada más la hipocresía.
Entonces, en cuanto a esto, uno, los fariseos habían establecido un montón de reglas hechas por el hombre, literalmente esclavizando a aquellos que estaban tratando de seguirlas. Es que nadie podía vivir de acuerdo con las expectativas de estas reglas religiosas establecidas por los mismos religiosos, quienes, paradójicamente, ni aún ellos mismos podían seguir y observar esta serie de reglamentos religiosos. Y yo creo que así hay mucha gente en, en la vida cristiana, que según ellos son cristianos, que según ellos que según ellos son una iglesia de Dios, pero en realidad son personas que han establecido estos reglamentos humanos o que están queriendo seguir reglamentos humanos, cosas que ni ellos mismos pueden seguir, pero demandan, exigen que todos los demás lo sigan, cuando en realidad ellos mismos reconocen que ni siquiera lo pueden hacer. Contrario, en número 2, entonces ahora, contrario a lo que dice Génesis capítulo 50, versículo 20, ahí dice la palabra del Señor, ustedes se acordarán de José. Es verdad que ustedes pensaron hacerme este mal, les dice José a sus hermanos, pero Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Esto es Génesis 50, 20. Entonces, lo que sucede es que lo que Dios estableció por medio de sus leyes para bien, porque sí es cierto, Dios estableció leyes, mandamientos que nosotros sigamos, pero Él lo estableció para bien de nosotros, para bien de sus hijos. Sin embargo, en este caso que estamos leyendo, en este pasaje que leímos de los discípulos y Jesús y los fariseos, estos líderes religiosos de Israel voltearon lo que dio Dios y lo cambiaron para mal. Entonces, el problema no se encuentra en la ley. El problema no se encuentra en el mandamiento. El problema se encuentra, en quién establece dichas reglas y dichos mandamientos. Y ahora tenemos el segundo punto. Recuerda que el día del Señor es para bendición y no para maldición. El día del Señor es para bendición, no para maldición. En otras palabras, los mandamientos que Dios ha establecido para nosotros son para bendición de nosotros. Las reglas establecidas por los hombres que se fijan en cosas insignificantes como qué es lo que se viste, qué es lo que se pone el pastor para predicar los domingos. Míreme a mí con un suéter verde predicando aquí. Muchos de ustedes me están juzgando en base a lo que estoy vistiendo y por eso me puse este suéter hoy. Pero entonces nosotros, como seres humanos, nos fijamos en las cosas que son insignificantes, porque lo que Dios se fija no es en lo exterior. Solamente para un ejemplo, lo que Él se fija es lo que hay en el corazón. Entonces, el segundo punto que estamos desarrollando ahorita es recuerda que el día del Señor es para bendición, no para maldición. Lo que Dios establece, los mandamientos que Dios establece es para bendición. Lo que nosotros como humanos establecemos y exigimos de uno y del otro no es siempre para bendición, pero para maldición. Aquí en Marcos capítulo 2, versículos 25 al 27 dice, Jesús les contestó, ¿nunca has leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró a la casa de Dios cuando Abiatar era sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y dijo también a sus compañeros, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió Jesús. En esta confrontación de Jesús con los líderes religiosos, Jesús completamente ignora la pregunta del día del reposo. En lugar de esto, les habla de este veneno, les habla de este evento en la vida del rey David, que ustedes pueden encontrar en lo que es los libros de los reyes. Entonces, también hay porción de esto en 2 de Samuel. En lugar de esto, de este evento en la vida de David, el punto es que el punto que Jesús está haciendo es simple. Si bien era cierto que no era normal, ni de acuerdo con la ley, que David y sus hombres pudieran comer del pan del templo,
Lo que era más importante para Dios era que David, o fue que David y sus hombres no murieran de hambre. Eso fue lo que fue más importante para Dios en este evento, en este momento. Dios estaba más interesado en proteger y proveer para su siervo David que lo que estuvo dispuesto a proteger una restricción esta restricción que prevenía que David y sus hombres pudieran hacer uso del pan del templo. Entonces, para Dios fue más importante la persona, para Dios fue más importante la situación en la que estaba viviendo y la necesidad que había en David. Y yo creo que es de esa misma manera en que nosotros debemos de regir nuestra vida. Ver que lo más importante para nosotros no sean las reglas, no sea destruir al hermano que no esté siguiendo las reglas que nosotros pensamos, no destruir a la persona que no se viste de la manera que nosotros vestimos, no destruir a la persona que no actúa de la manera que nosotros pensamos que debería de actuar, ya sea políticamente, filosóficamente o moralmente, pero al contrario, que quitemos toda esa basura y la pongamos a un lado y nos enfoquemos en la persona nada más, en el corazón de la persona, en el espíritu de la persona y la necesidad que la persona pudiera tener o no de Dios. Jesús concluye con el principio que debería de haber guiado a todos aquellos que observaban el día del reposo a lo largo de los años. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesús tenía una visión que libera de lo que es el día de reposo. Esta visión nos libera del legalismo que busca esclavizarnos espiritualmente. Yo me acuerdo claramente haber escuchado predicadores que atacaron desde el púlpito a pobres mujeres que estaban sentadas ahí en esa ocasión porque llevaban pantalones, porque estaban vestidas con un pantalón, diciéndoles que porque estaban vestidas de pantalón, que se iban a ir al infierno y que no tenían lugar en la iglesia. La iglesia no tiene lugar para mujeres así. Yo me quedé espantado cuando escuché eso. He escuchado personas cercanas a nosotros desde el púlpito hablando mal de que un hombre se ponga pantalón de mezclilla. Imagine usted qué le importa. ¿Ustedes creen realmente que a Dios le importa? ¿Ustedes realmente creen que Dios tenga interés si usted pone un pantalón de mezclilla o uno de una tela diferente? ¿Cómo es que nos enfocamos en cosas que realmente no tienen sentido o importancia y nos olvidamos de lo que es verdaderamente importante si estoy siguiendo a Dios de corazón completo o no? Ah, también me acuerdo hace poco, bueno, no hace poco, hace algunos años cuando estábamos organizando todo para el viaje misionero a Cuba en el 2014. Y nosotros teníamos programado una comidita para una iglesia en la que yo trabajaba antes, para hacer una comidita después del servicio y para recabar fondos para este viaje misionero. Pero los líderes de la iglesia me dijeron, no, es que no puedes hacer eso no puedes hacer eso en el día del Señor. No puedes hacer eso en el día del Señor. Entonces no nos permitieron hacer esta comida para recabar fondos para el viaje misionero en Cuba porque era el domingo. Entonces, este legalismo, hermanos, busca esclavizarnos espiritualmente. Es interesante que la mayoría de las veces el legalismo viene acompañado por una gran hipocresía por parte de aquellos que promueven el legalismo. Usted busque una persona legalista, una persona que esté apuntando siempre el dedo a los pecadores y descubrirá que en el corazón de esa persona hay una gran hipocresía porque esa misma persona lo que más critica es lo que abunda en su vida o en su corazón. Se los garantizo, sin lugar a duda. Traiga una persona legalista, descubra en qué se basa su legalismo y usted se dará cuenta, eventualmente algún día usted se va a dar cuenta que esa persona en lo que más falla es precisamente y en lo que es más está podrido es precisamente en lo que es más legalista. Número 3. Punto número 3. Permite que el señorío de Jesús sea tu ancla y tu guía. Hay muchos que no le prestan atención a la declaración de Jesús en este pasaje en cuanto al día del reposo. En el versículo 28, Jesús une el título de Hijo de Hombre con el título del Señor del sábado, ya que declara que Él es ambos, que Él es tanto el Hijo del Hombre
que fue un título que se le dio a él como el Mesías, y el Señor del sábado. ¿Y quién es el Señor del sábado? ¿Quién es el Señor del sábado? Es Dios. Entonces, con esto Jesús está declarando que o se está poniendo en el lugar de autoridad que le corresponde a Dios. Entonces se está declarando, porque ustedes han escuchado esas predicaciones donde dicen es que Jesús nunca dijo que él era Dios, ¿no? Aquí él se está poniendo en el lugar de autoridad que solamente le corresponde a Dios. Jesús es el Hijo del Hombre y Jesús es el Señor del sábado. Jesús es Dios. Como el Señor del sábado, entonces Jesús puede determinar en lo que está de acuerdo con la ley y lo que se sale de la ley o va en contra de la ley. Él tiene la última palabra y su palabra es la que cuenta. Con esta declaración atrevida, Jesús desarmó a sus adversarios y Jesús sigue desarmando a quienes se le oponen hasta el día de hoy. Usted es un legalista, usted entonces es seguidor de sí mismo y de reglas establecidas por Dios. Usted es seguidor de Jesús, entonces la palabra de Dios dice que mi gracia te baste. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Conclusión, los fariseos se basaban en sus propias tradiciones para guiarse. Al hacer esto, completamente ignoraron al dador de la ley tanto que fallaron en reconocer a Jesús como el Mesías. Jesús es el Cristo y nuestro Salvador. Es nuestra ancla para todo y mucho más para lo que se refiere en cuestiones espirituales. Jesús es Dios mismo, por lo tanto, Él es el Señor del sábado. Esto es un hecho sin importar la opinión de usted y sin importar mi opinión. Jesús es Dios mismo y por lo tanto Él es el Dios del sábado, el Dios de reposo, el Señor de señores. Y esto es un hecho, sin importar la opinión de nosotros. La pregunta que surge de todo esto entonces es, ¿te has rendido tú, hermano? ¿Te has rendido tú que estás viendo este video hoy? ¿Te has rendido, perdón, a la autoridad de Jesucristo, reconociéndole como Dios y Señor de tu vida? ¿Lo has hecho ya? Reglas y legalismo establecido por los hombres nunca, escúchame bien, hermano, escúchame bien, amigo, escúchame bien tú que estás viendo este video. Las reglas y el legalismo establecido por el hombre nunca podrá llevarte a Dios. Solamente Jesús, el Señor del sábado, lo puede hacer. Confía en su obra redentora. No confíes en tu propia obra. No confíes en lo que tú puedes hacer. No confíes en ti mismo. Solamente confía en la obra redentora de Cristo Jesús. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos la honra y la gloria y te reconocemos como el Señor del sábado, pero también como el Señor de nuestro corazón y de nuestra vida. Perdona nuestras hipocresías, Señor. Perdona nuestras falsedades. Y ayúdanos a recordarnos, Señor, que lo que tú quieres no es un sacrificio, que nosotros lo haríamos seguramente, pero lo que tú quieres es un corazón consagrado y dedicado a ti, obediente y dedicado a ti. Ayúdanos a encontrarte a ti allí mismo, en el lugar donde necesitamos estar. Y bendice a aquellos que no te conocen en esta noche. Impacta su corazón. Transfórmales desde adentro hacia afuera. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. 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 Hermanos, Dios los bendiga.